a este su espacio, Cooperativismo y Desarrollo. Quien les habla, Teddy Alexander Méndez, le da la bienvenida. Sean ustedes aquí para llevar a cabo una serie de informaciones y un desarrollo muy interesante que hemos diseñado con mucho amor para todos ustedes. A sabienda de que el cooperativismo es una doctrina universal que vela por los mayores y mejores intereses de la ciudadanía, buscando siempre el cobijo y la protección en ese gran sistema que los utópicos de Rodeliano han creado especialmente para que los hombres vivamos en sociedad. Y hoy, como es natural, mi querido amigo y compañero, el doctor Marcelo Carmona, en un rato, en breve, se integrará a esta tribuna que la hemos diseñado con mucho amor para todos ustedes. En el día de hoy vamos a tocar temas tan profundos y medulares que son vinculantes al gran tejido composicional de la República Dominicana. Decirles a ustedes que vamos a tocar el tema de la situación de Haití, cómo nos afecta, qué pasa en esa media isla, en esa nación que compartimos nuestro territorio con los hermanos haitianos. Decirles también a ustedes que vamos a tocar el tema de las elecciones de Ecuador, qué pasa, cómo incide en América Latina y la geopolítica universal y por qué no de América Latina. Pero además vamos a tocar un tema muy esencial, es la ley 4227 que ordena y manda a crear las cooperativas en los planteles escolares. En nuestra ventana cooperativa, que le damos a ustedes la bienvenida en esta sección, vamos a tocar de inmediato este tema que es precisamente medular para el desarrollo de la juventud en la República Dominicana. Señores, ¿y por qué vamos a tocar este tema aquí en Cooperativismo y Desarrollo? Un tema muy importante, de importancia capital para el desarrollo social, no solo de la juventud, sino de la mancomunidad que debe de existir entre estudiantes y profesores. La ley 4227, gestada exactamente en el 1965 bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, es una ley que está anacrónica, está desenfocada y que debe de buscarse su adecuación para que así haga una metástasis positiva en la vida de los estudiantes dominicanos. Es una ley que lleva alrededor de 7 artículos muy interesantes y nosotros aquí en esta tribuna en Cooperativismo y Desarrollo le hacemos un llamado ferviente al Ministerio de Educación, al Ministro de Educación, que ponga en práctica, en marcha esta legislación. ¿Qué busca la ley? Promover el espíritu entre los estudiantes, el espíritu de unión, de hermandad, y manda precisamente a que los fondos aportativos que puedan gestarse desde este instrumento para los estudiantes sirvan de impacto para la sociedad, el plantel escolar y los mismos estudiantes. ¿Qué busca esta ley también? De cooperativa, de promover las cooperativas entre los estudiantes. Busca nada más y nada menos que el estudiante se forme bajo el espíritu colaborativo, señores. Es una sociedad que estamos viviendo actualmente desquebrajada. Fíjense cómo en el día de ayer, antier, una persona, y voy a tocar este tema con mucha responsabilidad porque es un tema de aspecto social, cómo una persona, un adulto, asesina una niña de 16 años. Señor, es posible que una niña que apenas no se ha emancipado, que no tiene plena capacidad, pero que ni siquiera su estado físico, su cuerpo está diseñado a esa edad para concebir un hijo, puede estar en unión marital con un adulto. Entonces vamos a revisarnos. Y precisamente esta ley de cooperativas escolares que tratamos aquí en Cooperativismo y Desarrollo hoy para todos ustedes, busca precisamente llevar más conciencia. Nosotros sabemos que la agenda educativa que promueve el país, que promueve el Estado Dominicano, el Ministerio de Educación, es importante y que va acorde con la currícula va acorde con lo que la sociedad necesita en su conjunto y los estudiantes, nuestros estudiantes. Pero esa ley, de ponerla y promoverla, de activarla y ponerla en acción, buscaría entonces llevar la luz del entendimiento, de la unión
del sosiego, de la paz en los planteles escolares. Señores, decirles que la ley 4227, que ordena tácitamente la creación de cooperativas escolares, tiene algunos escollos que podemos decir. Es decir, y otros importantes. Por ejemplo, el artículo 10 confiere plena capacidad al adulto. Como los niños aún no se han emancipado, no pueden aperturar una cuenta de banco, no pueden celebrar una asamblea general, que es lo que se estila en estos entramados societarios. Entonces se busca la asistencia de los padres y amigos de la escuela, de los tutores o de los profesores. Entonces se le ordena y se le confiere toda capacidad de acción al director del plantel escolar para que así pueda, junto con los niños, llevar a cabo esta empresa social. ¿Y qué busca? ¿Y qué buscamos con eso, señores? Que esa propia ley, gestando una cooperativa escolar, crea y busca la manera de que el estudiante pueda en un determinado momento hacer unos pequeños ahorros y entonces darle sentido y ornato, embellecimiento a la escuela. Miren, señores, nosotros vamos a una pausa, es justo irnos a una pausa, en breve regresamos. Gracias por continuar con nosotros. La verdad que es gratificante saber que usted está en su televisor siguiendo este programa Cooperativismo y Desarrollo, una propuesta diseñada especialmente para la familia dominicana, donde no solo promovemos las virtudes del cooperativismo universal y nacional, sino temas tan medulares que son vinculantes a esta sociedad. Y ahora le doy la bienvenida a mi querido compañero amigo Marcelo Carmona. Doctor, buenos días, ¿cómo se siente? Buenos días, Teddy, buenos días a los amigos televidentes. Bendiciones para todos. Veo que hemos coincidido con el color de la corbata. Oh, sí, es el preludio, y hay que decirlo así, del Día del Amor y la Amistad. Sí, Día de San Valentín, estamos hoy a 13, ya mañana se celebra un día muy importante para la sociedad universal, donde debemos de fomentar lo que es el amor, la amistad. Y precisamente esta es una propuesta, señores, diseñada, que busca eso, la unión entre la persona, el amor entre la persona, darse la mano, y de eso se trata. Así que, doctor. Usted sabe que estos atuendos alucidos que guardan relación con San Valentín, es importante que los fomentemos a pesar de que hay una crisis fruto del coronavirus, y yo he estado caminando en las calles y a diferencia de otros años no se siente ese fervor. Ahí se ha opacado mucho ya esta fecha fruto de la situación económica. Entonces, independientemente de lo que sea la falta de recursos, creo que una época tan importante, un día tan especial como San Valentín, debe ser festejado, aunque sea humildemente. Así es, doctor, como no. Precisamente lo que usted ha dicho, el coronavirus ha afectado grandemente, sensiblemente las economías universales y con ello entonces la salud. Fíjense que los datos son alarmantes. Andamos por cifra de básicamente 2 millones y pico de fallecidos alrededor del mundo. Es una tragedia universal. Pero bueno, la vida, tenemos que amar la vida. Tenemos nosotros los dominicanos que sentirnos. Y claro, como es un país, es un pueblo amante y protector y que le pide fervientemente al Creador. Pueblo con una religiosidad muy enorme, muy elevada, doctor. Al margen de eso, hay una luz al final del túnel. Hay mucha esperanza porque ya en varios países se inició el proceso de vacunación. Eso es así. Y justamente eso es así. El presidente de la República el próximo lunes, entiéndase, el día 15 va a dar informaciones importantes acerca de ese plan de vacunación, así como también se va a tratar el tema de la logística, y eso indudablemente
nos da ciertos niveles de esperanza. Ustedes saben que aunque hay la existencia de vacunas en muchas partes del mundo, entre los seres humanos casi siempre se rige lo que es la ley de la selva. Esos países de mayor desarrollo son los primeros en la obtención de la vacuna, y aunque se habla de la mancomunidad y de las igualdades sociales, eso no es más que un barniz para no dejar ver claramente la crudeza con que esos países desarrollados nos atropellan a nosotros. Pero hay una parte importante. Yo creo que cada país debe luchar por su propio desarrollo. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en el caso de Cuba, cuando ocurre el tema del COVID-19, como un país del Caribe pequeño, con un presupuesto mucho menor que el nuestro, quizás no llega ni siquiera a la mitad, y fue de lo que estuvo proveyendo medicamentos allá en Wuhan, y Cuba tiene sus vacunas. Lo que sucede es que tampoco es importante que un país tan pobre como el de Cuba se le promueva que está realizando ese tipo de trabajo. Eso es así, doctor, pero fíjense, qué bueno que usted retome ese tema. Miren, señores, Cuba es una nación caribeña con la misma característica de nosotros, la República Dominicana, pero es una nación que ha puesto el servicio médico y científico en la lucha para el combate de esta tragedia universal. Señores, están proveyendo y están creando la Soberana. Es una vacuna que se está haciendo con un híbrido capital iraní y capital cubano, que pertenece a esa línea de países no alineados. Y precisamente, señores, tocando todos estos temas vinculantes, no es fortuito que Cuba tenga apenas 200 y pico de decesos. Un país caribeño pequeño, 200, igual que Uruguay. ¿Qué pasa ahí? Son políticas sociales bien impuestas. Pero, doctor, el tema también que tenemos nosotros que tocar para edificar a nuestros televidentes, el tema de Haití. Es una preocupación nosotros soportar una gran carga en lo económico, en lo social, de este hermano pueblo haitiano, que, claro, en el aspecto humano nosotros somos solidarios, pero ¿hasta qué punto y hasta cuándo? Precisamente se plantea una situación política, social en la República de Haití que obliga a las autoridades dominicanas a desplegar todo un convoy militar y a desplegar alrededor de 2.000 soldados, de 2.000 tropas en todo el cordón, en los 325 kilómetros que conforma la línea fronteriza. Y eso no es más porque el presidente Jovenel Moïse ha decidido permanecer en el Palacio Presidencial, ejerciendo la presidencia más allá de lo que le confiere la Constitución haitiana. Decir que ha tenido unos meses gobernando por decreto, el cual es un absurdo, porque ¿para qué existen los parlamentos en los países que son republicanos? Es precisamente para que exista un equilibrio de poder, y precisamente es el Congreso Nacional de cada país que hace las leyes y pone ese entramado judicial, ese entramado legislativo al servicio de la sociedad. Pero resulta que el presidente de Haití, por decreto, destituye 3 juristas, destituye 3 jueces del Tribunal Contencioso haitiano, entre ellos Ikel de Brasil, y entonces la oposición junto con todos los organismos y la Fuerza Viva de Haití han designado un presidente interino, el cual Jovenel Moïse se niega a reconocer. Pero ¿por qué tratamos este tema, amigos que escuchan y nos ven y nos siguen aquí en Cooperativismo y Desarrollo? Precisamente porque el concepto de desarrollo es muy amplio y desarrollo tiene que hacerse palpable en todos estos temas que son de interés para todos ustedes. Hay que tratarlo en esta tribuna. Bueno, el caso de Haití es bastante complejo. Fíjense, vamos a remontarnos a nuestra historia. Haití, durante todo su trayecto como país, siempre ha tenido una serie convulsiones de conflictos en donde la ciudadanía no se pone nunca acorde con los presidentes, no le dan ni siquiera el tiempo necesario para que se pueda desarrollar una política. Entonces
cuando llegan estos conflictos, usted como que no encuentra con quién sostener una conversación, cómo armonizar los partidos de la oposición con el Estado, ni nada parecido. Haití tuvo un gobernante que, a mi juicio, ha sido el único estadista que ha tenido ahí, que era Jean-Bertrand Aristide. Sin embargo, ese pueblo haitiano, con una lucha frontal, incluso Aristide tuvo que salir de Haití y refugiarse en los Estados Unidos. Fíjense todos los inconvenientes que hay, y a lo largo de nuestra historia nosotros hemos tenido muchos encontronazos en lo que se refiere a la política entre ambas naciones. Hemos establecido pacto con los gobernantes, luego allá lo desconoce lo desconoce el Parlamento, que no, porque nosotros no aceptamos, y es difícil. El profesor Juan Bosch decía que Haití era un conglomerado de gente, que realmente no era un país, aunque el término se vea bastante duro, pero esa es la crudeza con la que nosotros venimos tratando. Además de eso también, hermano Teddy, quiero señalarte que con relación a Jovenel Moïse, el hecho de que él no salga del poder y haya estado gobernando por decreto es porque en su interior él considera que todavía le queda un año de gobierno, porque hay una serie de conceptualizaciones que naturalmente nosotros vamos a estar atentos a eso, porque tienen que ver con un contexto legal y jurídico. Al tratarse de una discusión legal, porque él habla de la toma de posesión del poder y no de la fecha en que se celebraran las elecciones, y va a ser un aspecto muy importante eso, que nosotros con mucho detenimiento no nos queda más que tomarnos una tacita de café en lo que vemos ese debate. Así es, así es. Esa es la situación por la que estamos atravesando. Ahora bien. Y precisamente, Marcelo, debo de decirte y decirle a todo este público que nos sigue, que nosotros, los dominicanos, tenemos una alianza comercial con Haití que al día de hoy llega en intercambio comercial alrededor de $1.000 millones al año. Después, Señores, de los Estados Unidos, que anda, cifra del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, por alrededor de $4.000 millones. Es decir, que coloca a la República Dominicana en el primer socio comercial con los Estados Unidos, pero nuestro segundo socio comercial es Haití. Nosotros exportando hacia allá, hacia Haití, alrededor entre servicios como son varillas, cemento, comestible, aceite comestible y una serie de insumos más a esa nación, alrededor de $1.000 millones al año. Fíjense lo que implica esto para el desarrollo y sostenibilidad de ambos países, el empresariado dominicano, pero también una población ávida de insumos, de productos y demás. Pero además decirte, Marcelo, y al público también que nos sigue aquí en Cooperativismo y Desarrollo, de que Haití esencialmente apenas está importando, exportando, trayendo sus comerciantes, sus empresarios a la República Dominicana. No llegan a la cuota de $76 millones. No, menos de un 20%. Menos de un 20%. Muy por debajo, muy por debajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si evidentemente se registran conflictos en la hermana República de Haití, entonces hay un gran segmento de la población, especialmente de la línea fronteriza, que son comerciantes anclados en todo ese territorio, de que se ven afectados. Viene una afectación social al margen del agravamiento que la fuerza compulsiva de ese pueblo ejerce. Una nación desesperada. Fíjense que nosotros hemos tenido registrado naciones, por ejemplo, como provincia como Montecristi, donde alrededor del 60% de las parturientas son haitianas. Eso es algo inaudito en toda la línea del Cibao. Entonces,
hay que ver y tratar. Entonces, desde este punto, y por eso felicitamos al presidente Luis Abinader, y hay que decirlo, una actitud responsable y colaborativa, como se llama este programa, cooperativismo, buscando esa cooperación, ha dicho que va a poner todas sus fuerzas para viabilizar algunos proyectos que vayan en desarrollo de esa nación. No que va a invertir el dinero dominicano en aquella nación, no, no, no. Porque aquí adolecemos de tantas cosas que hay que darle, tenemos una agenda, ¿verdad?, puntual, y hay que puntualizar tantas cosas que, imagínate, tomar el dinero que va a impactar en el bienestar de los dominicanos para ayudar a un país. La ayuda siempre es necesaria en las naciones. Por eso hemos creado entramados universales como es la ONU, la OEA. ¿Para qué? Para buscar entendimiento, colaboración, cooperación entre las naciones. Entonces, yo quiero pedirle a mi presidente, a Luis Abinader, que estamos en consonancia, porque nosotros debemos de dejarnos de esos tabúes, porque Haití y República Dominicana son las alas de una misma ave. Y entonces, es un matrimonio sin divorcio, como lo han expresado varios presidentes. Entonces, lo único que yo pudiera añadir es que esa colaboración internacional, más la que nosotros podamos apostar, en vez de hacerse esa inversión para la natalidad en maternidades, en la frontera, que no se hagan del lado dominicano como primigeniamente se dijo, que se hagan del lado haitiano, porque si esas parturientas dan a luz en el lado nuestro, ya por un tema constitucional del jus soli, vienen siendo dominicanos. Entonces, aunque esos temas se ha redondeado mucho, a lo mejor es que la inversión se haga de aquel lado, y por más que nosotros querramos distorsionar las cosas, nos damos cuenta que la República Dominicana, por la mentalidad nuestra, se hace casi dependiente de Haití. ¿Por qué yo le digo esto? Miren, cuando hablamos de los intercambios comerciales, la balanza positiva hacia la República Dominicana es la más ventajosa con relación a todos los países del área con Haití, porque nosotros... Con aquellos países que nosotros hacemos negocio. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Que ha habido una falta de nuestros gobernantes de regularizar esos comercios fronterizos, porque eso tiende a generar beneficio a particulares y no necesariamente al Estado, porque si se hace una alianza estratégica para la venta, el Estado dominicano puede fiscalizar tanto el haitiano como el dominicano esos beneficios, y conforme a esas ganancias, fruto de los impuestos de la venta, se elaboran los hospitales o lo que nosotros entendamos que bilateralmente le convienen a ambos países. Bueno, pero la situación para nosotros sería mucho mejor, quizás no tuviéramos todos esos conflictos que tenemos, pero hay que ponerse en la mentalidad del empresario, que lo único que quiere obtener el pingo es beneficio. Cuando usted pone dos trabajadores, un haitiano y un dominicano, a laborar en una misma obra, se da cuenta de que realmente usted dice, bueno, yo me voy a quedar con la mano de obra haitiana por la siguiente razón. Usted dice, mire, yo quiero empañetar esta pared. Le voy a hablar como un ejemplo propio. Cuando yo estaba construyendo mi casa, yo dije, yo quiero una mano de obra barata. Yo quiero empañetar esta casa. Busqué un amigo mío de mi sector y me dijo, mira, lo mínimo que yo puedo hacerte eso es por tanto. Y yo busqué la mano de obra de un haitiano que era vecino mío también, y me dijo, yo te lo hago por tanto. O sea, el precio que me daba el dominicano era 3 veces mayor que el que me daba el haitiano. El haitiano me cobraba como un 30% de lo que
Entonces, uno dice, pero ven acá, es que esta mano de obra es muy exagerada. No, no es así. Lo que sucede es que ese señor, que es dominicano, es una persona que tiene su vehículo, se transporta de un lugar a otro, tiene un hogar organizado, paga luz, paga agua, paga telecable, y el haitiano, sencillamente, para avanzar su trabajo, lo que hacía era que ponía de esa misma funda de cemento con algo encima, dormía en la construcción, iniciaba más temprano y podía hacer eso. Cuando usted quiere poner a competir la mano de obra dominicana con las haitianas, nunca le van a dar los números. Ahora bien, hay un papel que le corresponde hacer el Estado dominicano. El Código Laboral señala que la proporción debe ser un 80% de mano de obra dominicana y un 20% de la mano extranjera. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que hace falta fiscalización por parte del Ministerio de Trabajo para que se pueda concretizar esa parte. Pero cuando envían los inspectores a las diferentes empresas, se conforman con lo que se echan en el bolsillo y dejan la misma irregularidad. Así es, Marcelo, pero sobre todo hay que analizar a profundidad el tema haitiano, una tragedia universal, donde los países internacionales no encuentran cómo hacerle frente a esta tragedia. Ellos encuentran. Ellos encuentran, es que no quieren, la comunidad internacional no quiere, Marcelo, cargar a Haití. Y es, Marcelo, algo donde alrededor del 1796 ya un nacionalista, estamos hablando de Toussaint Louverture, con ese sueño de independencia, de sacar a esa nación del yugo francés, gesta, y no es más que en el 1801 que se proclama una independencia de un pueblo que llega al registro de la historia universal como la primera nación negra e inclusive caribeña en obtener su independencia. Es una proeza, señores, y eso marcó una ruta para el desarrollo pleno. Pero ¿qué pasa? Que a poco tiempo, entonces, de esa gesta de emancipación, se divide Haití en dos grandes liderazgos, uno con Jean Dessalines y otro con Henri Christophe. Señores, nosotros vamos a ir a una breve pausa, pero no se mueva, que en un momento regresamos. Gracias por permanecer con nosotros y como ya estábamos tratando el tema, antes de irnos a la pausa, el tema de Haití, decir que esa gesta que se logró alrededor del 1801 marcó o se inició, por decirlo así, el inicio de un desarrollo de una nación que demostró que la unión hace la fuerza. Pero sin embargo, en el devenir de todos estos años, hemos visto una tragedia premarcada. Por desgracia o fortuna de nosotros, compartimos esta isla ancestralmente, históricamente con Haití, y entonces hemos visto ese lastre donde sus grandes políticos no se han puesto de acuerdo y simplemente han creado una plutocracia, es decir, llegar al poder por la vía que sea para entonces beneficiar con jugosos contratos, con grandes entramados de poder, con grandes negociaciones, entonces ese anillo muy cercano de los gobernantes haitianos. Recordar que Haití ha tenido una serie de situaciones históricamente, golpe de Estado, intento de asesinato de mandatario, destierro de presidente, y todo eso, señores, lo sufre el pueblo llano, porque un Estado, un gobierno es diseñado, es construido en una sociedad esencialmente para darle cobijo y darle respuesta necesaria y satisfactoria a su población. De manera que, señores, viendo nosotros esta tragedia y esta carga impuesta muchas veces y que nosotros por aspecto de solidaridad nos vemos compelidos a tratar en nuestro territorio, miles de parturientas, miles de personas ilegales,
tenemos una carga enorme que hace una palanca, una fuerza de compresión en la economía nacional. Con relación, y ya retrotrayéndonos al tema que tú acabas de mencionar, del problema haitiano, de cómo su economía, luego de ello haberse liberado, cómo ha colapsado a lo largo de la historia, déjame decirte que aunque esa gesta de independencia fue bastante importante, diríamos que un paradigma para todos los países, que un país tan pequeño logre su libertad, su independencia. Bueno, pues lógicamente le cae la economía cae. Y ahí es donde empieza la debacle económica de Haití. ¿Por qué? No es lo mismo cuando tú estás haciendo la explotación de varios ingenios con esclavos, que tú no tienes que pagar dinero, pues lógicamente la economía crece. Cuando se produce ese proceso liberatorio, entonces ya las condiciones económicas cambian porque hay un salario, ya no es tan rentable el negocio, pero aparte de eso también se necesita un cabeza para gerenciar esos recursos. Déjenme decirle que Haití anteriormente se consideraba, a pesar de la pequeñez que tenía, como un país extremadamente desarrollado. Tanto es así que cuando ellos le hacen la invasión a la República Dominicana, lejos de encontrar un enfrentamiento bélico, lo que encuentran es un pueblo aplaudiendo, sumiso ante ellos, creyendo que nosotros íbamos a beneficiarnos de la riqueza de ellos. Porque eso mismo sucede en la selva, con la transhumancia de los animales que van en busca de alimento. En aquel entonces, Haití, para nosotros era algo importante y nosotros lo queríamos a él. Lo mismo que pasaba en el pasado muy reciente con Venezuela y Colombia. Venezuela ponía dureza en su frontera para que los colombianos no pasaran hacia allá. Había discriminación, y no quiero crear conflicto, y quizás lo digo de una parte muy cruda, sino con toda la sinceridad del mundo, que las mujeres venezolanas tenían conflicto con la colombiana, porque ya decían que iban a prostituirse para mejorar su estatus económico. Y precisamente... hoy en día, ¿cómo está la situación? De Venezuela. La diferencia entre Colombia y Venezuela en términos económicos. Eso es así. Precisamente como lo que tú acabas de decir y ejemplificar, nosotros tuvimos un proceso de invasión en el 1822, encabezado por un mulato con una mentalidad. Jean-Pierre Boyer concebía que la isla, como decían sus padres gestadores de su independencia, era una e indivisible. Sí. Pero qué bueno que aquí en esta parte de la isla existía un joven de 26 años inquieto, con ese fervor nacionalista, Juan Pablo Duarte. Lora al Padre, a nuestro Padre Redentor y Libertador. Y eso es un tema que tenemos que profundizar en los planteles escolares, en la sociedad en sentido general. Esa lucha que concibió nuestro padre fundador, Juan Pablo Duarte, con una capacidad de crear un movimiento político que escenificó virtualmente la primera cooperativa, el primer espacio entramado de cooperación. Comenzó con 3 personas. Pero entonces, 100%. La trinitaria. Entonces fue una gesta de cooperación mutua para poder quitarle un yugo opresor, un yugo que tenía a la República Dominicana sometida. Entonces logra este padre de la independencia y con ello a todos estos patriotas que pudieron darnos una identidad, una dominicanidad. Y de eso se trata, señor. 100% de acuerdo con que nosotros tenemos que retomar en nuestras escuelas esos ideales, esos principios, ideales de Duarte, pero nosotros hemos sido hasta cierto punto
tan entreguista a las agendas internacionales que queremos soslayar esa parte. Y hoy en día, oigan señores, qué aberración, hay un grupo de adeptos que entiende que nosotros no debemos de tocar el himno nacional porque en nuestras escuelas hay haitianos. O sea, eso es una aberración. Que nosotros no podemos tocar nuestro himno nacional porque en la escuela hay haitianos. Que no podemos profesar nuestras religiones a pesar de que está insertado en el escudo de nuestra bandera la Santa Biblia. No podemos tampoco, porque hay nacionales haitianos que lo que creen es en el creol. Hoy nosotros somos nacionalistas para una cosa y para otra no. Pero Marcelo, mira, eso obedece a imposiciones de agendas internacionales que buscan desintegrar nuestra identidad y nuestra unidad como nación. Y eso hay que tener mucho cuidado con eso. Porque, Marcelo, y el público que no, para que estemos claros y llevar orientación básicamente a ustedes televidentes. Tú tomas un niño de 10 años y lo interrogas y le dices, tú eres haitiano, tú eres italiano, francés, y te va a decir con mucho orgullo, no, te equivocaste, yo soy dominicano. De modo que esos valores hay que reforzarlos porque nosotros tenemos una identidad, Es verdad que vivimos bajo un esquema de cooperación con el pueblo haitiano, pero esa cooperación que tiene un gran sentido de humanismo nunca puede sosterrar y soslayar lo que es nuestra independencia, nuestros valores, nuestra religiosidad, nuestra manera de ser como dominicanos. De modo que desde aquí, desde Cooperativismo y Desarrollo, hacemos un llamado a las autoridades de que frenen eso. El himno nacional es nuestro canto a la patria y tiene que ser invocado, elevado hacia los capiteles más elevados de la nación. De modo que, qué bueno que tú has tocado ese tema. Lo que sucede, y que tenemos que tener ese, como dice la voz popular, ese ojo avisor. Hay un trasfondo en el asunto. Porque cuando nosotros hablamos de la pobreza de Haití, nos equivocamos. Porque Haití no es un país pobre. Haití es un país rico. Quienes son pobres, perdón, déjame terminar la idea. Que administrado esa nación con... Déjame terminar la idea. Continúa. Quienes son pobres son los nacionales haitianos, porque Haití tiene una riqueza minera de oro, que quién sabe, que va piquerita con la de nosotros. Entonces hay intereses, los cárteles y los Bush, que políticamente son enemigos en los Estados Unidos. Sin embargo, ellos tienen las narices puestas en Haití, porque por ahí, por el lado de Hondo Valle, que tú conoces, esa parte por ahí, que hace frontera entre Haití y República Dominicana, la cantidad de oro que hay entre esa zona sur y Haití es incalculable. Entonces, lo que se ha querido proyectar como política es que toda esa zona de ambos lados puedan movilizarse. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que como Haití ocupa una tercera parte de nuestro territorio y en cuanto a la cantidad de habitantes son mucho mayor que nosotros, eso es así. No hay espacio para moverlo. Y si lo desplazamos a la República Dominicana, entonces pueden ellos realizar su trabajo minero y completar su agenda de extracción de oro. Su agenda económica. Y ahí es donde está el problema. Y nosotros nada más vemos que hay una inversión, que hay una invasión haitiana, pero nadie se detiene a buscar en el trasfondo cuál es el origen de eso y por qué
tanto empeño de los Estados Unidos de colocarnos una agenda unitaria a ambos países. Eso es así. Pero decirles, señores, que siempre se ve elevar el sentido de independencia, de dominicanidad, así como nuestros padres fundacionales lo pensaron y lo concibieron. Carmona y todo el público que nos sigue aquí en Cooperativismo y Desarrollo, tenemos un tema muy latente que debemos por lo menos tocar y dar una pincelada. Elecciones presidenciales en Ecuador. ¿Qué significa esto para América Latina, para la agenda que se ha impuesto países que son de este corte de países izquierdistas y no alineados? Señores, se está enfrentando allí en esa nación, fue el pasado domingo, y hasta el día de hoy se está peleando un segundo lugar entre... Que ahí es que está el meollo del asunto. Ahí es que está el problema, entre Guillermo Lasso, que es un empresario banquero que ha metido todo el dinero del mundo para su tercera postulación a la presidencia ecuatoriana, ya el alfil de Correa, que básicamente el correísmo está por retornar para enrutar esa línea de países progresistas de apertura, de desarrollo. Luis Brown está en segundo lugar, pero en primer lugar, y entonces hay un matiz muy interesante, y es que el segundo lugar se lo está peleando un indígena, Yacu Pérez. Sí. Ahí hay unos números que se están dando, pero lo que queremos sintetizar es la importancia para esos países de América del Sur, específicamente, que se han insertado en la línea de países y de gobierno izquierdista, socialista y progresista. Mira, que no es malo, porque se ha querido mucho bombardear esa ruta, ese eje de política que instauró Hugo Rafael Chávez Frías a su llegada al Palacio Presidencial de Venezuela en el 1999, y con él entonces una corriente de países y presidentes progresistas, como en Uruguay, como en Argentina, en Uruguay con el doctor Tabaré Vázquez, después con Pepe Mojica, en Argentina con Ernesto Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, y así sucesivamente, en el mismo Ecuador con Correa. Entonces, ver en Bolivia la reintegración, ¿verdad?, y la libertad de un indígena, de darle un sentido proactivo, decir que esa economía boliviana para los años del gobierno de Evo Morales llegó en una ocasión a crecer hasta un 7% en su Producto Interno Bruto, y que la vida y el poder adquisitivo de los bolivianos se elevó a su enésima potencia en esos gobiernos. Entonces no son malos. Lo que pasa es que siempre, como tú has dicho, hay una agenda fáctica, de poder fáctico, de... Es que ya en El Salvador, para no irnos disgregando... En Centroamérica. Para no irnos disgregando tanto, sabe que la Constitución contempla que para usted ganar los comicios debe de sacar por lo menos un 40%. Eso es y así. Que el que llegue segundo debe de tener un distanciamiento de por lo menos un 10% debajo. Ahora, hay un conflicto, es en la segunda posición. Así es. Porque está muy reñida. La corriente de Correa apenas alcanzó un 32.5, 6% por ahí. Correcto. Entonces, los dos candidatos opuestos llegan a un 19% y algo. 19. Pero yo no tengo dudas de que cuando se vayan a celebrar las elecciones, entonces, en la segunda vuelta, el candidato de Correa obtenga la mayoría, porque ya está tratando de hacer cierta alianza con el sector empresarial y su candidato para ir unificado en las elecciones. Se ha hablado de fraude y hasta cierto punto pudiera decirle que le convendría aún en una segunda vuelta. El escenario le favorece hasta cierto punto a ellos. Bueno, que el que va adelante, va adelante. Además, es un político muy experimentado. Acuérdate que fue ministro de Correa, aparte apenas de con 35 años de edad. Pero aparte de eso, hay elecciones en varios países. Exacto. Ese mismo día que coinciden.
hay elecciones en Chile. En Chile, elecciones Hay parlamentarias. elecciones en Perú. Así es. Y hay toda una corriente eleccionaria donde los ojos no se van a concentrar en un solo lugar, sino que tendrán que diversificarse, y eso es un aspecto muy importante. Eso es así. La significación que traemos al traste con tocar este tema tan medulante, tan vinculante, es de una importancia capital. Así que... Bueno, señores, miren, yo les quiero anticipar que el IDECO ha estado haciendo unos trabajos bastante formidables para la implementación de una serie de cooperativas agrícolas que indudablemente le van a dar o marcar un antes y un después en el cooperativismo. Nosotros no quisimos entrar en esos detalles porque en la próxima semana traemos como invitado al director del IDECO, Franco de los Santos. Entonces, nuestro señor director nos acaba de decir que el tiempo concluyó. Nosotros lo invitamos para que el próximo sábado estén nuevamente con nosotros en su espacio Cooperativismo y Desarrollo, y que además vean esa importante entrevista del director del IDECO, Franco de los Santos. Así que, bye bye. Hasta la próxima.